Shalom, mis hermanos. Continuamos en el libro de Gálatas, confiando en el Señor. Lo terminaremos este día. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Recordando que el hilo el espíritu del libro es el que se viene desarrollando, es la libertad que Yeshua le ha dado al creyente. Amén. Cuidando de que no nos esclavicemos nuevamente. Amén. Ni nos dejemos esclavizar por pensamientos o mandamientos o ideas de los hombres. Amén. Pero asimismo también la libertad debemos mantenerla en cuanto a que fuimos libertados del pecado y que fuimos libertados fuimos creados para una nueva vida, o se nos ha concedido una nueva vida. Amén. Y que debemos mantenernos en esa libertad, en esa nueva vida, libres del poder del pecado y siendo conscientes de la lucha que se nos presenta. Amén. Dice, para retomar un poquito el tema, viene el capítulo 5, versículo 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como oportunidad para la carne, sino servíos los unos a los otros por medio del amor. Amén. Y esta es la introducción al tema de este día, del cuidado que tenemos que tener de que aunque vivimos en libertad o hemos sido libertados, de no caer también en la esclavitud de la carne. Amén. De no hacernos esclavos de los deseos y las pasiones de la carne. Amén. Sino que realmente el llamado en el Espíritu es el llamado al amor, al servirnos, a ayudarnos los unos a los otros. Dice, porque toda la ley queda cumplida en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. En realidad, todo aquel que guiado en el Espíritu es guiado en el amor a Dios, en el amor al prójimo. Y el que ama a su prójimo y el que ama a Dios, pues en realidad cumple la ley. Amén. Porque el que ama a su prójimo no le hace ningún mal, no le desea ningún mal, no se goza de la aflicción del prójimo. Al contrario, está para socorrer, para ayudar, para soportar. Amén. También para levantar en momentos difíciles. Entonces, todo eso es lo que realmente la persona, el creyente que ha sido libertado del poder del pecado, ahora está en condición de poder amar. Amén. Y luego dice: pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que no seáis consumidos los unos por los otros. O sea, claramente que si dejamos que la carne y los deseos de la carne y las pasiones de la carne se apoderen de nosotros, pues lo que vamos a terminar es en un conflicto entre nosotros mismos. Amén. Haciéndonos daño, murmuraciones, críticas, calumnias y todo aquello que se produce en la carne. Amén. Diferencia entre unos y otros y el deseo de hacer el mal, de dejarnos llevar por el deseo de venganza o cosas así. Amén. Y por eso es que viene el mandamiento de esta mañana, que es: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. Así que el mandamiento, ¿cuál es? Hemos sido libertados. Dios nos creó dice que fuimos creados por Elohim, por el Padre, en Yeshua el Mesías. ¿Para qué? Para buenas obras. Amén. Y debemos caminar en esas obras. Amén. Dios espera que nosotros caminemos en eso, porque para eso nos creó. Amén. Ahora, ¿cómo vivir una vida consagrada en medio de un mundo que está tan acelerado, tan preocupado, tan afanado en todas las cosas que cada día se angustian más a las personas? Amén. El sobrevivir, el tener, el adquirir, cosas así.
y también la lucha de la injusticia, la maldad que hay en este mundo. Entonces, ¿cómo vivir guardando en el espíritu en un mundo que es tan conflictivo? Amén. Y que queramos o no nos va a afectar. Amén. Porque no estamos llamados a hacerle mal a nadie, pero no somos impedidos de que alguien nos pueda ¿qué? Hacer el mal o nos pueda hacer daño. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar ante ese mal que podemos recibir? Amén. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. O sea, para poder vencer esta carne, la única forma, según la Escritura, es que el creyente se mantenga en la guianza del Espíritu, que se rinda a lo que el Espíritu lo quiere guiar y no oponga resistencia. Amén. Y entre más se ocupe en entender y comprender lo que el Espíritu lo quiere guiar y hacer. ¿Recuerdan lo que le pasó a los discípulos cuando la noche que el Señor fue entregado? Como el Señor les dice, vamos a orar, y Él les dijo, y se quedaron dormidos, y Él dijo, a la verdad el Espíritu está dispuesto, mas la carne no. O sea, la carne va a resistir al Espíritu. Pero en la libertad que el Señor nos ha dado, nuestra obligación o nuestro deber es que debemos poner fuerza, poner voluntad en hacer lo que el Espíritu nos mueve a hacer. Amén. Y no dejarnos rendir por lo que la carne nos puede levantar en un momento dado. Amén. Luego dice 17, y aquí explica la razón principal. Dice, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu a los de la carne, y estos se oponen entre sí para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. O sea, la carne, algo que tenemos que ser conscientes los creyentes es que aunque hemos sido libertados del pecado y somos nuevas criaturas en Jesús el Mesías, aún seguimos existiendo en esta carne, y en esta carne aún se producen deseos y pasiones que son contrarios a la voluntad de Dios, a la guianza del Espíritu. Amén. Y el Espíritu también se opone al deseo de la carne, porque nos lleva hacia la muerte. Es decir, que el que se ocupa en las cosas de la carne, o el que pone la mente en las cosas de la carne, al final el que hereda la muerte. Pero el que se ocupa y pone su mente en las cosas del Espíritu, al final hereda ¿qué? La vida. Entonces, esa decisión de cada quien, qué quiere heredar, qué quiere recibir. Amén. Luego dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, ninguna persona que obedezca, que se someta a la guianza del Espíritu y que actúe conforme el Espíritu lo lleva, pues va a estar bajo la ley, porque realmente no va a pecar. El Espíritu de Dios no va a guiar a nadie a cometer pecado. No va a guiar a nadie a hacer algo que está en contra del mandamiento de Dios y de la voluntad de Dios o del Mesías. Amén. Por lo tanto, todo lo que el Espíritu va a hacer es siempre guiarnos a que podamos agradar a Dios, a que podamos hacer. Y eso nos va a librar de que la ley nos pueda ¿qué? De que la ley nos pueda juzgar, de que la ley nos pueda acusar o condenar como pecadores de cualquier pecado que el ser humano pueda cometer. Amén. Ahora, claramente hay que entender que todo esto es un proceso. Recordemos que todo esto es un proceso. Más adelante por la tarde estaremos hablando de que también se nos recomienda de que tenemos que tener paciencia los unos con los otros, porque esto es un proceso donde cada quien va adquiriendo madurez, va adquiriendo conocimiento, va adquiriendo entendimiento, y así mismo va pudiendo superar todas las batallas que se nos presentan en esta vida. Amén. Dice, y evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación. En algunas Biblias aparece adulterio. Eso fue añadido por el Textus Receptus, que fue una Biblia una compilación que hizo una persona por los 1500 por allá, y entonces añadió esa palabrita allí. Pero la palabra que está allí es fornicación, y vamos a leerlos todos y luego tratamos de explicar algunos. Que fornicación, impureza, lascivia, que también aparece en otras como lujuria. Amén. Impureza también creo que tiene otro nombre, otro sinónimo en sus Biblias. Impureza, inmundicia. Amén. Amén. Y también tenemos idolatría, hechicería, hostilidades,
contienda, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas. O sea, estas no son todas las obras de la carne, estas son algunas que Saulo por el Espíritu escribe, porque tal vez son las que más están practicándose en medio de los gentiles. Amén. Recuerde que todo esto más afecta a los gentiles que a los mismos judíos, aunque los judíos no era que no pecaran, amén, pero estos tipos de pecados afectaban más al pueblo gentil, amén. Recuerda que los gálatas la mayoría eran ¿qué? Gentiles, y no eran descendencia judía todos. Ahora volvamos a fornicación. Fornicación es la palabra del griego que toma como porneía, amén. Y fornicación, cuando uno piensa en fornicación, generalmente la gente piensa que es la relación que hay entre dos personas que no están casadas, amén. Pero dentro de la fornicación hay otras acciones sexuales que son fornicación. La prostitución es fornicación, amén. También tenemos el incesto, es fornicación. ¿Qué es el incesto? La relación sexual entre parientes, entre padres e hijos, ¿sí me entiende? También está la zoofilia, que reemplaza el bestialismo. Antiguamente se llamaba bestialismo, se le decía bestialismo. Y la zoofilia tiene que ver la relación de seres humanos sexuales con animales. Amén. O sea, todo eso es que fornicación. Amén. También tenemos el homosexualismo, el bisexualismo. Amén. Hay personas que son heteros, o sea, tienen tendencia a tener su relación matrimonial normal, pero tampoco están dispuestos a tener relación con el mismo sexo, sin que haya sentimientos, sin que haya nada, como la persona que es homosexual o cosas así, amén, que ya implica sentimientos en su relación. También tenemos lo que es el estupro. No sé si han oído esa palabra. El estupro es la relación que hay entre un mayor y un menor de edad, pero con consentimiento del menor de edad. Amén. Entonces el menor de edad, manipulado por el mayor de edad, sea por cualquier razón, consciente de tener esa relación. Más que todo, se da en mujeres con jóvenes o hombres con niñas, amén, pero que se aprovechan de la inocencia y la inmadurez de ellos para que ellos acepten tener una relación que tal vez les parece normal o algo así. Y eso ya es en cuanto a la relación sexual en sí. Hay otras cosas que hoy en día se acusan, como es la pedofilia, la pederastia, amén, y otro tipo de la violación carnal. Ya eso es un delito, pero también es fornicación, amén, el que viola a una mujer, amén, a la fuerza. Porque recuerde que el estupro es la relación entre mayor y menor, o sea, consentida por el menor, pero hay relaciones que son forzadas a la fuerza, que no tiene que ver solamente con menores, sino también con personas adultas, amén. Entonces, todo esto tiene que ver ¿con qué? Con fornicación, amén. Y estaba el otro punto, que era la fornicación que se hacía en los templos a los ídolos, amén. Había mujeres y hombres que se ofrecían, se consagraban para servir a sus dioses. Eso es algo que en aquel tiempo sucedía, y entonces muchas personas, la forma de adorar y de servir a sus dioses era yendo a tener relaciones con estas personas que estaban allí en el templo consagradas para eso, amén. Y había de todo allí, amén. Entonces eso era también una forma de pornografía. Ahora, el adulterio, claramente el adulterio entra en lo que es porneía, aunque ya es una cuestión aunque es fornicación en el sentido de que se está haciendo algo ilícito, pero ya en el caso de que es una persona casada, que está comprometida, está en una relación y tiene una relación fuera extramarital, amén. Entonces todo eso tiene que ver con lo que es porneía, lo que es fornicación, amén. Luego viene la palabra, hoy en día, tristemente, antiguamente la moral
era mucho más fuerte, y la sociedad moralmente hacía mucho más fuerza en cuanto a que se dominara un poco esto, amén. Más que todo en los tiempos en que se imponían castigos y cosas, se asustaba a las personas con el infierno y la perdición y todo eso. Pero antes de eso, era algo, en la cultura era algo que era normal. Vamos, en las culturas griegas y romanas, este tipo de cosas era algo que eran culturales. Entonces la idea es que ahora viene la fe, y ahora los creyentes que antes tal vez practicaron este tipo de vida, deben entender de que eso no es del Espíritu, que eso es una cuestión de la carne, y que entonces por lo tanto tienen que abstenerse de no satisfacer esos deseos de la carne, que tal vez para ellos antes era algo natural, algo normal. Y natural digo en el sentido de la sociedad que lo admite, amén. Porque claramente, ¿qué es la violación del mandamiento de Dios? Que es algo antinatural, como lo dicen Romanos, ¿verdad? Que dejando el uso natural de la mujer o del hombre, se entregaron ¿a qué? A pasiones desvergonzadas, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con... Ahora, luego viene lo que es la impureza. ¿Qué es la impureza? Es la parte de darle un uso contrario a lo que Dios dio. Vamos, la zoofilia es impureza. ¿Por qué? Porque es una relación que no es natural que una persona tenga relaciones con un animal. Amén. Como no es natural que el hombre copule con otro hombre. Amén. Entonces, ese tipo, o no es natural que, según la Escritura, de que los padres tengan relaciones con sus, o entre parientes muy cercanos. Amén. No, eso no se puede ser un sobrino con una tía, o un tío con una sobrina. Ese tipo de relaciones no se pueden dar. Amén. Entonces, todo eso es impureza, todo eso que tiene que ver con ir allá, aquello de que se prohíbe en la voluntad de Dios. Entonces, claramente es lo que trae impureza al ser humano. Recuerde que aún el concepto del semen, del derramamiento del semen, es impureza. Dice que un hombre que copulara durante el día quedaba impuro todo el día. La mujer, cuando está menstruando, se considera que está en impureza. Amén. Entonces, todo eso, ahora hay personas que tristemente llegan al punto de, o en la carne se llega a eso, de tener relaciones en momentos en que no se debe. Amén. Y todo eso tiene que ver con impurezas, pero todo es basado en ¿qué? En el deseo carnal. Amén. Ahora viene, para entender eso, ¿por qué es que eso ocurre? Es que viene la palabra lascivia, o la palabra desenfreno, o la palabra lujuria. Amén. Que en realidad esa palabra lo que viene a describir es el hecho de que el hombre el ser humano no domina sus deseos, sino que el deseo los domina. Amén. Y termina siendo lo que su deseo lo mueve. Amén. Entonces, dice, en esto de la lujuria, lascivia, entra lo que es el desenfreno, el no tener dominio, el no tener control, el no poder controlarse. Hay personas que sienten el deseo de hacer algo y no pueden luchar con eso, no pueden, sino que deciden entonces llevar a cabo el deseo que sienten. Amén. Entonces, para el creyente, ahora, ¿qué tiene que ver esto con el creyente? Que el creyente tiene que entrar entonces en lo que dice Pedro, ¿verdad? Una vez que adquieres conocimiento, ¿cuál es la siguiente etapa según Pedro, según Kefas? Dominio propio. O sea, una vez que yo empiezo a entender y a comprender qué es lo que Dios no quiere y qué es lo que el Espíritu me quiere llevar, entonces yo tengo que entender de que una vez que yo voy conociendo, porque recuerde, el crecimiento espiritual, la madurez espiritual también es paulatina, ¿verdad? En la medida que uno va aprendiendo, hay cosas que uno puede estar haciendo que uno no sabía que estaban mal o que no eran agradables delante de Dios, pero en la medida que uno va conociendo, entonces uno va teniendo que aprender ¿a qué? A dominarse. O ya no puedo hacer eso. Vamos, la persona que está acostumbrada, venimos de la vida de decir palabras sueltas a toda hora y maldiciendo y usando, como ustedes a veces ven que escuchan por la televisión, que hay gente que no puede hablar sin decir una mala palabra. Amén. Y entonces ahora llega la fe, pero tiene esa lucha ahí
Y entonces ahora descubre de que los hombres darán, de cualquier palabra que los hombres hablen, darán cuenta delante de Dios. Entonces ahora uno tiene que decir, bueno, no puedo seguir siendo mal hablado, sino que tengo que empezar a dominarme, a controlar mi lengua para no soltar todas estas palabras, amén. Pero todo eso viene ¿a través de qué? Del conocimiento, del entendimiento, amén, porque la carne lo que busca es crea el deseo, viene el deseo, pero tenemos el poder para controlarlos. Pero el que no está en el espíritu claramente no va a poder dominarse, porque le pasa lo que dice la escritura cuando dice Saulo que queriendo hacer lo bueno, no lo hago, sino que termino haciendo el mal que no quiero hacer. Amén. ¿Por qué? Porque ya la carne domina. Aun cuando una persona tenga conocimiento del mandamiento de Dios, aún así no va a poder dominarse, porque lo que nos va a dar el poder para dominarnos, primeramente es que Dios tiene que libertarnos del poder del pecado, y segundo, que Dios tiene que darnos ¿qué? El poder del Espíritu para que ahora podamos vivir en lo que Dios nos pide que vivamos. Amén. Entonces la lascivia, la lujuria es el no poder controlar los deseos, el dejarse dominar por el deseo. Amén. Dice disposición para cualquier placer. Los jóvenes son dados a experimentar cosas nuevas, ¿verdad? Uno va en el carro y de repente siente el deseo de ¿qué? De quiero ser Fittipaldi y quiero correr y venga, o quiero probar pasarme la luz en rojo. ¿Por qué? Porque eso es el deseo que surge en ese momento. Y si no te controlas, ¿qué vas a hacer? Pues terminas, hay personas que van a una tienda y ven una joya bien costosa, no tienen el dinero para comprarla, y ¿qué sienten? El deseo de tomarla. Amén. Y se dejan llevar por ese deseo de querer tenerla y se lleva. Entonces es el deseo que surge en el momento. Ahora, la lucha de cada persona es diferente. Cada persona tiene luchas con su carne diferentes desde que venimos del mundo. Amén. Hay gente que tiene problemas con lo que es la parte sexual, otro que son con la parte de las drogas, los vicios, otro que tiene que ver con la cosa de tomar lo ajeno, de codiciar lo ajeno, otros que tienen cuestiones que tienen que ver con la belleza. Entonces cada quien viene con diferentes luchas, con diferentes batallas, con diferentes esclavitudes y con diferentes vicios. Y ahora venimos a la fe, entonces encontramos de que eso no se puede eso no se puede seguir haciendo. Amén. Pero no va a suceder de que en el momento menos pensado nos va a venir el deseo que antes nos dominaba. Y a ver cómo vamos a reaccionar ahora. Si vamos a dar rienda al deseo, o vamos a dominarnos y vamos a controlarnos y vamos a decir no. Amén. Entonces es ahí donde ya Saulo ha dicho: andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿A cuáles deseos? Pues a los deseos que antes estamos acostumbrados y que antes teníamos y que ahora también pueden venir. Amén. Entonces el que está acostumbrado a hablar mal de los demás, a criticar, a murmurar de los demás, pues también tiene que venir a la fe y decir: ahora ¿sabes qué? Tengo que poner control a mi boca, a mi lengua, para no proferir cosas que van a hacer daño a mi prójimo. Amén. Entonces todo eso tiene que ver vamos a la lascivia. Luego viene la idolatría, que en el tiempo de Saulo era algo muy latente, era algo normal. Los romanos, los griegos y todas las naciones, incluso cada ciudad tenía una patrona diferente, un patrón diferente, una virgen, una diosa o un dios. Amén. Y cada uno le rendía culto a ese dios o a esa diosa. Amén. Entonces claramente las personas que estaban acostumbradas a adorar a estos dioses ahora venían a la fe y pues iban a sentir tal vez el deseo de querer ir con su familia o de querer volverse a ese tipo de cosas. Y entonces el mandamiento es que no satisfagáis el deseo de la carne, no os dejéis dominar. Recuerde que el punto es mantener la libertad. Hemos sido libertados de todas estas cosas, pero que ahora estamos expuestos a tener que luchar con ellas, a dominarlas y aún más, no solamente dominarlas, porque en otra parte se nos dice de que haced morir ¿qué?
la carne con sus pasiones y deseos. O sea, no solamente que yo aprenda a dominarme, sino que en este proceso de dominarme, yo tengo que también aprenderme a qué, a hacer que cada día esos deseos surjan menos en mi vida. Ahora, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Claramente, ¿de qué manera ocupamos nuestra vida? Amén. ¿Cómo alimentamos nuestro espíritu o cómo alimentamos nuestra carne? ¿En qué invertimos la mayoría del tiempo? Amén. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a que las cosas del mundo nos afecten? ¿O cuánto tiempo dedicamos a estar conectados con las cosas espirituales? Entonces, eso es algo que cada quien tiene que ir aprendiendo en la medida, porque en la medida que uno tiene luchas, y si el Espíritu de Dios está en nosotros y nos ayuda, pues uno va entendiendo de que yo tengo que cuidarme cada día más, y evitar cada día más estas cosas y aquellas cosas para que no se produzcan las tentaciones en mí, y no ponerse en situaciones donde la tentación pueda surgir. Amén. Porque también depende de uno. Hay cosas que surgen porque uno a veces inocentemente se pone en una situación donde la carne va a querer producir el deseo. Amén. Así que hay que tener cuidado con ello. Luego dice que está la hechicería. Y la hechicería es interesante porque la palabra que usa el griego es fármacos. Y fármacos es lo que hoy usted ve por todas partes, farmacia. Entonces, ¿son las farmacias de hechicerías? No. Amén. El fármaco era la forma como antiguamente se usaban para entrar ciertos sacerdotes, sacerdotisas, entraban en ¿cómo se dice cuando la persona está drogada? En un trance, gracias. En un trance, y entonces tenían visiones y así podían responder a las inquietudes o a las preguntas que las personas les consultaban. Amén. Los chamanes, toda esa gente acostumbraba a tomar bebidas, pócimas, que eran drogas para producir este tipo de trances. Amén. Y de ahí entonces, porque hay fármacos que hoy en día son legales. Usted ahí compra una aspirina, eso es un fármaco. Amén. Eso lo creó la ciencia. Pero hoy en día es legal y no es para que producir ningún. Ahora, ¿por qué es que hay drogas que son prohibidas? La heroína, la cocaína y todas esas drogas alucinógenas que hoy en día se producen. ¿Por qué son prohibidas? Porque llevan a la persona a entrar en un trance. Amén. Y claramente en un trance, pues la mente se libera y hay espacio para cualquier cosa. Amén. Entonces, eso lo hace el mundo. Por eso ahora, mucha gente lo reduce solamente a la parte de la brujería. Porque aquí también en hechicería también podríamos entrar a la parte que es la parte de la brujería, donde la gente va y consulta a alguien para el futuro o para que le muestre cosas o le diga si lo están engañando o si lo van a amar o que quiere o que fulanito lo ame. Entonces todo eso ya entra en cuestiones donde se ata a las personas a creer que estas personas tienen poder para este tipo de cosas. Amén. Y la gente se esclaviza de eso. Hay gente que es esclava de que le lean la mano. Amén. Hay gente que es esclava de que le lean las cartas, el tarot, y no pueden vivir sin esas cosas porque confían en que ahí se les revela lo que tienen que hacer. Y inclusive ahora no crea que la brujería y la santería solamente es cuestión de gente pobre. Aún gente adinerada, gente también preparada, capacitada, también recurre a este tipo de cosas. Amén. Luego viene lo que es las hostilidades. Las hostilidades se entiende como enemistades. Amén. Cuando permitimos que la enemistad surja hacia el vecino, hacia mi compañero en el trabajo. Amén. O aún en la misma congregación, si uno se descuida, puede uno sentir cierta aversión hacia un hermano, hacia una hermana, por cualquier razón, porque me dijo esto, porque me ofendió, porque no me saludó, y entonces empieza uno a permitir que este tipo de sentimientos floren. Y es interesante porque sí que se ve dentro de las congregaciones este tipo de cosas, por cosas pequeñitas, que porque alguien entró y no me saludó, y ya ahí se armó, la carne se levanta, ¿sí ve?
es que es una hipócrita, es que pues, eso sí, pero y es la carne, y no nos damos de cuenta de que eso es de la carne, que eso no es de Dios. Amén. Y deberíamos, en vez de ponerle freno a eso, ¿será que tiene algún problema, le pasa algo y viene ensimismada? Y en vez de justificarla y excusarla a la persona, lo que hacemos es que juzgarla inmediatamente. Amén. Luego viene lo que es la contienda. Amén. Que es también el estar siempre debatiendo con las personas, siempre llevando las contrarias, siempre poniendo problema por todo y pretexto por todo, y siempre todo lo estamos pretextando y lo estamos juzgando, porque es que no debería ser así, pero es que debería hacerse así. Hay personas que tienen ese tipo de luchas. Amén. Recuerda que cada quien, hay gente que no, pero esto es ¿por qué está lista? Porque puede ser que cada persona tenga una lucha diferente. Amén. Puede ser que no todos teníamos problemas con la lengua, ni todos tenían problemas con la parte sexual, o no todos tenían problemas con la parte de las drogas. Entonces, claramente, esto es para cada ¿qué? Para que cada persona le llegue su pedacito y entonces reflexione en la parte que más luchas le cuesta a ello o a él. Amén. Luego dice los celos. Los celos se toma como envidia, pero en realidad los celos es el codiciar lo que otro tiene. Pero codiciarlo, la gente dice por ahí, que tengo envidia de la buena. Amén. Y en realidad eso es válido, porque el celo, la palabra celo, que traduce celo, tenía que ver con aquello que el anhelar las virtudes nobles. Amén. O sea, el querer ser como otra persona, pero en el sentido bueno. Amén. Y eso se puede también traducir como celo, pero aquí la Escritura lo traduce no como el celo bueno, sino el celo destructivo, el que es codicioso, el que quiere codiciar, el que quiere tener lo que otro tiene, el que quiere desplazar al otro para ponerse él, y cosas así. Amén. Luego tenemos ¿dónde vamos? Los celos, los enojos. Las personas hay personas que son tendientes, o somos tendientes muy fácil a enfurecernos fácilmente. Nos enfurecemos y perdemos el control, y entonces en la furia, en el enojo, en la ira, terminamos ¿qué? Haciendo aquello que no debemos hacer. Amén. Y fácilmente pasa. Uno lo puede ver aún con los hijos, con los nietos, ¿verdad? Cuando se ponen que te hacen poner los pelos de punta, y por más que quieres controlarte, terminas dándole lo que no debes, ¿verdad? Pero claramente, porque ahora no es que no se deba castigar, ¿verdad? Pero hay momentos que no es bueno castigar, porque lo haces con mucho enojo, con mucha ira, y puede hacer más daño que bien. Amén. O en el enojo respondes, o en el enojo dices cosas que después te lamentas de decir, es que no lo quise decir. Bueno, lo dijiste, ya no hay forma. Amén. Una de las cosas que tiene el que perdóname, sí, se puede perdonar, pero las consecuencias de lo que hicimos, eso no se borra. Amén. El perdón se puede adquirir. Uno dice, perdóname, no, sí, también te perdono, pero la consecuencia de eso, amén. El que fue y se emborrachó y se gastó la platita de la semana, y llega a la casa, perdóname mi amor, que es que me dejé llevar, y no, sí, está bien, te perdono, pero ¿y con qué comemos esta semana? Amén. Entonces, a veces no pensamos, a veces solamente pensamos en en el perdón, pero en realidad no meditamos las consecuencias de nuestros actos. Amén. Los enojos, las rivalidades. Amén. Es parecido a las hostilidades, pero son intrigas, rivalidades, interés propio. Las rivalidades tienen que ver con lo que le estaba pasando a Saulo con aquellos que hablaban mal de él. Amén. Queriendo ganarse el favor del pueblo, entonces hablaban mal de Saulo, y se creaba ese tipo de rivalidades entre unos y otros, entre quién va primero, quién va después. Amén. Disensiones, desunir, separar, divisiones. Las disensiones es cuando las personas se dejan llevar
en la carne y cuando quieren algo tienen un interés propio, entonces no les importa desunir o buscan cómo desunir para poder ganar. Amén. Dice, hay un proverbio por ahí que dice, divide y vencerás. Y muchos aplican ese proverbio, ¿verdad? Divide y vencerás. O sea, si algo está muy unido y tú no puedes vencerlo, entonces ¿qué tienes que hacer? Buscar una brecha para ver cómo divides eso allí y entonces ya has ganado terreno. Amén. Está también las herejías. Las herejías tienen que ver con el tomar una posición, tomar partido. La herejía tiene que ver con el hecho de lo que es lo que hoy se conoce como sectas. Amén. Se puede tomar en el sentido de que es una secta, pues una persona que decide formar un partido propio. Vamos, en el caso de los políticos, pues están los demócratas, los republicanos, y en otras partes pues hay muchos más partidos. Dentro de la congregación, dentro del cristianismo, pues ¿qué sabemos? Un montón de denominaciones que hay. Amén. Que si metodistas, que si bautistas, que si presbiterianos, que si wesleyanos, los pentecostales. Amén. Ahora, ¿qué son todos esos? Pues gente que formó partido. Amén. Y para formar partido, ¿de dónde salieron esos? Pues desunen. Una congregación metodista termina formándose una wesleyana y entonces separan, desunen. Amén. Y eso se toma como herejías. Ahora, hoy en día la palabra herejía es mucho más fuerte y se aplica cuando una persona reniega de Dios. Amén. Y dice cosas en contra de la fe, pero herejía también está catalogado en el hecho de separar el cuerpo del Mesías. Amén. El formar partidos. Recuerde que la libertad tiene que ver con que no nos sometamos a que esto es mejor, aquello es mejor, sino que sigamos ¿qué? A lo que el Espíritu nos guía, a lo que el Señor nos revela. Entonces, cuando yo me dejo llevar porque es que dice que para yo poder ser salvo tengo que tener el Espíritu, y para tener el Espíritu tengo que hablar lenguas, y si no hablo lenguas entonces no tengo el Espíritu. Entonces, esas son ideas de ¿qué? De los hombres, y a través de esas ideas forman ¿qué? Una denominación, un partido, y la gente arranca para allá. Y entonces están los bautistas que son calmados, que son tranquilos, que cantan coritos, y entonces ya se causó una división. Pero ¿por qué se causó la división? Porque alguien forma partido a través de una idea, un pensamiento, una sugerencia, y todo el mundo, unos arrancan para allá y otros arrancan para allá. Amén. Luego están las envidias. La envidia en este caso es tener mala voluntad hacia alguien. Amén. Es más que la envidia, es tenerle enquina a alguien. Empieza a caerme mal. Amén. No me gusta, no me agrada. Y entonces empiezo a tenerle ¿qué? Mala voluntad. Y en esa mala voluntad pues me dejo llevar y hablo mal de él, lo critico, lo murmuro y digo cosas que no debo decir. ¿Para qué? Porque me estoy dejando llevar por esa mala voluntad que se ha creado en mí hacia esa persona. Amén. Están las borracheras, que es aquel que se entrega mucho al licor. Amén. Se va esclavizando poco a poco de las bebidas. Amén. Hoy en día la gente no se da cuenta y empiezan como, dicen por ahí, como tomadores, ¿cómo los llaman? Sociales, ¿verdad? Y terminan en alcohólicos. Amén. Porque es tanta la costumbre, la cantidad de veces que se toma hasta que se va produciendo esa esclavitud en el cuerpo hacia el alcohol. Amén. El cigarrillo, cosas así. Luego dice las borracheras, orgías. Ya sabemos que este tipo de cosas se hacían y aún hoy en algunos lugares se practica. Amén. A escondidas, pero las practican. Amén. Hay personas que tienen este tipo de prácticas. O sea, todo eso tiene que ver para que el creyente entienda de que son deseos, porque el ser humano tiende a querer. Hay personas que les gusta experimentar. Que salió algo nuevo. ¿Usted ha visto esa cuestión del jumping, de tirarse con una soga amarrado? Eso antes no se hacía. Amén. Eso lo hacían solamente los que trabajaban en cuestiones de rescate, pero hoy en día se hizo ¿qué? Un deporte y la gente quiere ir a lanzarse allá. ¿Y cuánto nos ha muerto? Se les ha reventado esa cuerda y cosas. ¿Por qué? Porque quieren experimentar cosas nuevas. Amén. Y una de las cosas que recomienda la Escritura a los jóvenes es que se guarden de las pasiones ¿qué? Juveniles, porque los jóvenes son los que más tienden cuando uno es joven
es cuando más quiera querer experimentar cosas. Amén. Luego dice que borracheras y cosas como estas. Recuerde que cuando dice cosas como estas quiere decir que hay muchas más otras cosas que se pueden hablar y que cada quien pues debe ir descubriendo en su vida cuáles son las áreas que más le afectan, amén, en las que más puede la carne estarle causando tropiezo o traspiés, y así entonces saber que tiene que aprender a qué, a guardarse, a dominarse, a controlarse para no dar lugar a ese tipo de cosas, amén, y poder limpiarse de ese tipo de cosas, amén. Dice que sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Ahora, hay que entender bien claro aquí una cosa. Aquí se practican. ¿Qué significa eso? Amén, que es algo que se hace común, que se repite. Ahora, ¿qué pasa si una persona resbala? Y que cae, y peca. Amén. Pero solamente lo hizo una vez. Amén. Entonces, el punto es, recuerde que en el proceso de madurar, en el proceso de crecer, uno puede resbalar. Uno puede caer. Amén. Pero lo que no se puede caer es en que yo me haga adicto a esto, yo me esclavice de esto. Amén. Y entonces ahora se me vuelve una práctica en mi vida común. Amén. Ahora, puede ser que una persona cometa un error una vez y eso le bastó para saber que, ¿sabe qué? Yo con esto no puedo jugar porque esto es serio, y si me descuido voy a terminar esclavo nuevamente de eso. Amén. Ahora, solamente Dios, recuerde que el que juzga es Dios. Nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. Lo que tenemos que hacer es enseñar y que cada quien sea consciente de que esto de la carne no es un juego, de que la carne, el Satanás y el mundo van a querer esclavizarlo a través de la misma carne. ¿Por qué cree usted que el mundo cada día en este afán de lujuria y de tantas cosas van creando cada día más deseos, y la gente cada día va sintiendo más el deseo de querer disfrutar, de querer gozar, de querer tener lo que el mundo cada día va ofreciendo? ¿Por qué creen? Porque saben que la carne se produce. ¿Por qué creen que gastan millones de dólares en un anuncio publicitario en la televisión? ¿Por qué creen? Porque lo que quieren es despertar en la persona el deseo. Amén. ¿Qué hizo Satanás para que Eva cayera? No la obligó. Simplemente despertó en ella el deseo de querer codiciar ese fruto, y lo codició, y una vez que lo codició no se pudo dominar y le echó mano. Amén. Ustedes no crean que esto de la carne es algo así como para dejarlo a un lado. Esto es serio, mi hermano. Hay un dicho muy común, hay un proverbio muy sabio. Dice que el que anda entre lobos, aullar aprende. Y no te acerques mucho a la miel, ¿porque qué? Porque algo se te pega. Entonces, claramente lo que está diciendo todo eso es que hay cosas, como dice Saulo, como dice la Escritura, hay cosas que son lícitas, pero no convienen. Amén. Es lícito, sí, pero es mejor que no te acerques a eso porque puedes terminar quemándote. Como dice, hay un proverbio, ¿verdad? Que dice, ¿qué le pasará al que pone brasas en su seno? Pues sus vestidos se le van a incendiar. Amén. Porque el fuego va a cumplir con su deber. Entonces, claramente, esto, cuando la Escritura dice esto, el creyente es mejor que abra bien el oído y que pongamos bien atención, porque, mi hermano, esto depende mucho del que nosotros tengamos muchos problemas en nuestra vida espiritual. Tomar la vida que... Por eso advirtió antes, no tomemos la libertad como libertinaje. Es que ahora soy libre. No, somos libres para no esclavizarnos de cosas de los hombres. Somos libres del pecado, pero no para esclavizarnos nuevamente del pecado. Amén. Luego dice, y ahora viene entonces la contraparte, que es el fruto del Espíritu, y dice, pero el fruto del Espíritu, y habla de un solo fruto, pero que tiene un montón de aspectos, ¿verdad? Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Claramente el Espíritu va a llevar al hombre a ¿qué? A amar. Que lo más difícil para el ser humano es que amar, y aún amar a su propio enemigo, amar al enemigo, desearle el bien a aquel que le hace el mal. Amén.
Nunca el Espíritu va a llevar a alguien a querer vengarse, a querer hacerle daño a otra persona, a procurar la caída de otra persona. Amén. Siempre el Espíritu nos va a enseñar. Ahora, todo eso es un proceso. Nadie ama de la noche a la mañana. Todo es un proceso en que tenemos que... Ahora, para llegar a amar, hay otras cosas que tenemos que aprender. Amén. Dice, porque el fruto es amor, gozo. El gozo no es la felicidad que se habla la gente. Hoy estoy feliz, mañana estoy triste. El gozo es el hecho, es la alegría que siente el creyente que realmente tiene una comunión con Dios. Que no importa lo que esté viviendo o lo que le esté sucediendo, ese gozo, esa alegría de saber, ese sentir, ese sentimiento de saber que Dios está con él y que lo que está viviendo es porque así Dios lo permite, pero eso no significa que Dios lo ha abandonado ni que Dios lo está castigando, sino que es parte de su vida, de su testimonio, tener que padecer ciertas cosas, pero aún en eso, sabiendo de que Dios está con él, que Dios nos va a fortalecer, que Dios nos va a consolar, que Dios nos va a sustentar, que Dios nos va a ayudar. Amén. Ese es el gozo que habla la Escritura, es tener esa confianza de que si estamos haciendo bien, si estamos andando en el Espíritu, no importa qué aflicción venga, qué sufrimiento venga, yo sé que claramente es parte de mi relación y que tengo que entender que van a venir pruebas, pero que Dios está conmigo. Amén. Ahora, todo eso también, ¿cuándo la persona va a experimentar el gozo? ¿Cuándo uno experimenta el gozo en medio de una aflicción, en medio de un sufrimiento, en medio de un problema? ¿Cuándo experimentas realmente el gozo? ¿Cuándo eres consciente de que tienes gozo realmente en tu corazón? ¿Ven? Sobre todo cuando oras. Cuando estás orando en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, en medio del problema, allí va a suceder algo que uno no se explica, que es que vas a tener entendimiento de lo que ocurre y por qué ocurre, y vas a tener la confianza de que Dios está contigo, de que Dios te oye, de que esto es algo que tienes que pasar, pero que Dios está contigo, que Dios te va a ayudar, que Dios no te va a abandonar. Y eso entonces le hace a la persona sentir gozo en el sentido de que, pues, si tengo que pasarlo por la gloria de Dios, por la voluntad de Dios, pues lo voy a pasar, porque Dios quiere que lo pase. Como le pasó a los discípulos, ¿verdad? Cuando los azotaron en el Sanedrín, y cuando salieron de allá de la cárcel, azotados y todo eso, que dijeron: gracias te damos, Señor, por dejarnos participar de estas cosas. ¿A quién se le ocurre eso? Que uno se alegre porque lo maltratan y le hacen cosas. Amén. Saulo mismo daba gracias por todos los sufrimientos que pasaba, ¿verdad? Por llevar, ese es el gozo. El gozo es que no estamos ligados a cuestiones de sentimentalismos, de que, estoy contento porque hoy estoy bendecido y todo me salió bien, y que mañana, me llegó un problema y estoy todo amargado. No. El gozo es el saber que mi vida está regida por la voluntad de Dios, y que todo lo que vivo, lo vivo ¿qué? En la fe del Hijo de Dios. Amén. Y entiendo que cosas buenas y cosas difíciles tengo que vivirlas porque así Dios quiere que las viva, para ver cómo reacciono tanto en las cosas buenas como en las cosas difíciles. Pero el gozo es algo que no se va. O sea, puede ser que uno se afecte un momento, pero el momento que el Espíritu viene nuevamente y te haces consciente de la situación, ese gozo está ahí. Puede ser que por un momento como que se oculta, pero en realidad solamente basta que usted levante los ojos arriba y medite, y entonces Dios le va a dar esa luz para que puedas ver las cosas como tenemos que verlas. Amén. Luego dice que la paciencia, el gozo y la paz de Dios es la reconciliación con Dios, pero la paz con el prójimo, ¿cómo viene? Y aún la paz también con Dios también hay que mantenerla, ¿verdad? Porque en la medida que yo me mantengo caminando en el Espíritu, andando en el Espíritu, pues tengo paz con Dios, porque mi corazón no me redarguye de cosa mala. Amén. Mi conciencia no me redarguye de que he hecho algo mal. Amén. Pero la paz con el prójimo tengo que construirla. Amén. Y la construyo en la medida que yo hago justicia, practico la verdad, hago las cosas correctamente, honestamente, como tengo que hacerlas. Amén. Me evito conflictos, hablando mal de las personas, creándole
teniendo enemistades con las personas, pleito con las personas, porque todo eso me va a robar ¿qué? La paz. Amén. Ahora, habrá quien me haga la guerra sin que yo le haga la guerra. Amén. Pero esa paz no se pierde porque claramente no es algo que yo cree. ¿Cuándo tú pierdes la paz? Cuando tu conciencia te acusa. Es que eso me vino porque yo cometí este error. Entonces ahora tengo un problema así grande porque cometí la imprudencia de decir algo que no debía decir y cosas así. Y una pequeña palabra. Amén. Dice la Biblia que la lengua es tan poderosa que es un pequeño fuego que puede encender un bosque. Amén. Si nosotros hacemos una acción de la cual no somos conscientes de la consecuencia que podemos crear, pues mañana lo más seguro es que se nos va a perder un poco la paz porque como consecuencia de eso se nos va a formar ¿qué? Un problema. Amén. Así que la paz no es algo que realmente se va a mantener así, sino que también depende de de mi comportamiento, de mi caminar con Dios y de mi amor ¿a qué? Al prójimo. Si le hago mal al prójimo, lo más seguro es que me va a venir ¿qué? Consecuencia. Recuerde, yo puedo venir a Dios y decirle perdón, Señor, perdóname por eso aquello, pero la consecuencia de lo que hice, de esa no se libra. Tenemos la vida de David, ¿verdad? David cometió un error, un pecado, y pidió perdón, y Dios le restauró el gozo, la comunión, la paz con él, pero la consecuencia de su pecado, eso estuvo ahí. Y si usted mira la Biblia, las personas que hicieron cosas malas y se arrepintieron, recibieron perdón, pero las consecuencias ahí quedaron. Amén. Si uno va, hay gente que va, se embriaga y choca y, perdóname, que es que, está bien, sí, te perdono, pero ¿y qué? ¿Y la responsabilidad de lo que hiciste? Eso no se va a quitar. Tienes que pagar por eso. Amén. Entonces, una cosa es el perdón, otra cosa es que la consecuencia de lo que hagamos se borre, se quite. Uno quisiera que el que accidentalmente le hizo mal a alguien, quisiera como que ya eso no se hiciera en el momento que yo pido perdón. Sí, uno puede pedir perdón y puede ser perdonado, pero la consecuencia, recordemos, las consecuencias quedan y hay que lidiar con ellas. Amén. Ahora, si uno se afana y por ambición se mete en un negocio que no debe hacer y después, me di cuenta que cometí un error, perdona a Dios y perdona al que le hizo daño, ¿y el problema? Eso no se va a ir. Va a tener que lidiar con ese problema. Amén. Entonces, hay personas que confunden el perdón con que la consecuencia desaparezca, pero la consecuencia no va a desaparecer. Si una persona te estafa, ¿verdad? Y viene y te dice, perdóname que te estafé. Sí, también yo te perdono, pero me paga la deuda. Amén. Porque una cosa es el perdón que yo voy a hacer, pero otra cosa es la responsabilidad que tú tienes. Amén. Entonces, claramente hay que tener cuidado con lo que uno haga, porque a veces la gente pretende que porque perdonar es como que la consecuencia también como que también se borra. No, hay cosas que no, hay cosas que hay que sufrir la consecuencia, porque si no, entonces no aprende uno. Amén. Luego dice que tenemos la paciencia, que tiene que ver con perseverancia, en ser perseverante a pesar de la lucha, de la batalla, pero también la paciencia que tengo que tener con mi prójimo. Amén. Con saber que unos caminamos más lento que otros, que unos van más rápido que otros. Amén. Y que tengo que ser paciente con el que va despacio. Amén. Porque para eso era que Dios puso un sumo sacerdote, ¿verdad? Para que fuera paciente con los hombres y entonces, a través de sus propias aflicciones, pudiera tener misericordia de aquellos que se acercaban a Dios por medio de él. Amén. Así que nosotros también tenemos que ser pacientes los unos con los otros y no juzgarnos tan fuertemente, porque hay personas que tristemente uno no puede ir a consolarse al hombro de ellos porque no recibe simpatía, sino que lo que recibe es ¿qué? Un juicio. Amén. ¿Se imagina que usted vaya al médico porque usted sabía que no podía comer mucho tal cosa y va al médico y el médico dice, sí, ve, te lo dije, ¿para qué comes eso? Mira lo que te pasa. Amén. En vez de atenderte, dice, bueno, pues tienes que hacer más fuerza de voluntad y entender de que no puedes comer ese tipo de cosas. Entonces,
Es como uno ayuda a aquella persona que tiene luchas, amén, que tiene batallas, amén. Luego dice benignidad, ser benignos, o sea, ser tolerantes, estar dispuestos a ayudar, amén, estar dispuestos a hacer la buena obra. Y bondad, estar dispuestos a hacer algo más que tener buena voluntad, sino realmente ir al hecho de poder ayudar físicamente, amén. Fidelidad, ser fiel para con Dios, ser fiel para con su cónyuge y ser fiel aún para con el cuerpo del Mesías, amén. Dice mansedumbre, que a veces no es tan fácil el ser manso, amén. A veces el ser manso se ve como que es dejarse usar, amén, o dejarse maltratar. Pero mansedumbre tiene que ver con la disposición de saber soportar las cosas que vienen de aquellos que quieren hacernos daño por lo que se hace, amén. La mansedumbre tiene que ver con que uno no procure defenderse, como en el caso del Mesías, como en el caso de Saulo. Esta gente no procuraban defenderse contra aquellos que los perseguían y estas cosas, sino que claramente se sometían a la voluntad de Dios y a lo que Dios permitiera que les pasara en la vida, amén. Y eso es algo que el creyente tiene que hacer. El servicio a Dios requiere mansedumbre, porque claramente el mundo y las tinieblas no nos van a tratar bien, amén. Siempre nos van a juzgar, nos van a criticar, nos van a procurar hacer daño, pero uno tiene que tratar de dejar que sea Dios el que lo defienda, el que lo ayude, no tratar de defenderse uno mismo, porque a veces empeoran las cosas, amén. Y la templanza, que es que el dominarse, el controlarse, amén. Y eso tiene que ver para la gente que sufre de ira, de enojos, para la gente que responde físicamente ante cualquier ofensa, amén. Todo esto también tiene que ser templanza para dominarme ante los deseos, amén, que surgen de la carne, y todo es producto que el Espíritu me da esa capacidad. Todo es la capacidad que da el Espíritu al hombre para que pueda cada día vencer. Luego dice, en contra de tales cosas no hay ley. O sea, todo el que vive en este espíritu, en estos aspectos de la vida, claramente pues no tiene ley que lo condene, no tiene ley que lo juzgue, porque no va a ir en contra de nada de aquello que debe hacer, amén. Pues los que son del Mesías crucificaron la carne con las pasiones y deseos. Y aquí queda bien establecido algo que es importante entender, y es el hecho que toda persona que viene al Mesías viene porque entiende que quiere cambiar, que su forma de vivir, que su forma de actuar, que su forma de pensar no está bien, y que él no puede por sí mismo cambiar, ni dejar de pensar igual, ni dejar de actuar igual, a menos que Dios realmente obre en su vida, amén. Así que todo el que viene al Mesías viene porque está dispuesto ¿a qué? A cambiar, a crucificar esas cosas, a no seguir practicando esas cosas, amén. Porque si una persona no viene entendiendo eso, entonces entró por la puerta que no era, porque no sabe a qué vino. Si lo que vino fue buscando un milagro o una sanidad o una solución de un problema, pues en realidad no vino al llamado de Dios en cuanto a la fe. Vino como viene cualquier persona a Dios: Señor, ayúdame, amén. Y Dios en su misericordia escucha y nos ayuda, amén. Pero el que viene al Mesías tiene que entender que no viene por una cuestión exterior, sino que viene por una cuestión ¿qué? Interior, porque entiendo que yo realmente estoy mal delante de Dios, que mi vida es un desastre, porque por mi forma de ser toda mi vida está hecha un caos, y que yo quiero realmente dejar de vivir esa vida y vivir una vida diferente, y que por mí mismo no la puedo lograr. Ahora, si no vinimos a eso, entonces no hemos entendido lo que es la fe, amén. Nos trajeron fue por otra razón, porque queremos ser bendecidos, porque queremos que Dios nos bendiga y nos prospere y nos ayude, pero nada tiene que ver con reconocer y entender de que yo soy un caos, de que mi vida era un caos sin Dios, y que yo no quiero seguir viviendo ese tipo de vida, y quiero cambiar. ¿Y todo por qué? Porque escuché el Evangelio, escuché lo que Dios me está diciendo que yo soy, y lo que yo puedo ser si yo le creo a Él.
y si yo me entrego a Él. Amén. Entonces dice, pues los que son del Mesías crucificaron la carne con las pasiones y deseos. Por eso es que es más fácil para el creyente verdadero poder luchar con la carne, pero para el que no vino por este camino, no va a entender esto y va a seguir haciendo mal, dejando que la carne lo domine, dejando que la carne lo guíe, y va a terminar su vida peor. Amén. Porque por un lado dice que tiene fe, pero por otro está lleno de problemas y conflictos. Amén. Porque no se domina con la carne, no se restringe. Amén. Dice, ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Ahora fíjense, una cosa es vivir por el Espíritu y otra cosa es andar en el Espíritu. ¿Qué es vivir por el Espíritu? Quiere decir que esta nueva vida que tenemos es por el Espíritu de Dios. Él nos sustenta, Él nos da la fuerza, Él nos ayuda. Pero nosotros tenemos el deber de andar en ese Espíritu, en esa guianza, en esa dirección. Amén. El Espíritu me sustenta, me da la vida. Pero si yo no camino en Él, no le obedezco a Él, no sigo su guianza, pues el Espíritu se va a apagar. El Espíritu un día va a dejar de guiarme, de dirigirme, y entonces mi estado va a ser mucho peor. Amén. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Amén. Y aquí termina él exponiendo el punto de la envidia, que es lo que tal vez más estaba causando daños en Gálatas. A los Gálatas era la envidia de aquellos que querían separar a los Gálatas de Pablo. Amén. A los Corintios de Pablo, que tristemente muchos líderes o muchas personas que sienten el deseo de ser importantes, de llamar la atención o de estar al frente, entonces están dispuestos tienen envidia de tener la posición que tiene una persona ante la congregación o ante el pueblo, y entonces quieren esa posición también y buscan cómo desplazarlos, haciéndoles daño, murmurándoles, criticándoles. ¿Para qué? Para que ellos tengan esa posición. Amén. Entonces por eso dice él, no nos hagamos vanagloriosos, provocando los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. ¿Cuántas personas no les han quitado el puesto de su trabajo porque vino otro y tuvo envidia de su puesto y le hizo el cajón, como dicen por ahí, o le movió el tapete, le habló mal al jefe, le dio mala referencia, o fue con chismes, y entonces al pobre le terminaron quitando el buen trabajito que tenía, la posición que tenía, para que otro que vino aquí a querer ganársela a través de hacerle de envidia y de vanagloria. Amén. Entonces vamos a dejarlo allí, mis hermanos. Recuerde, todo esto es para que el creyente entienda de que estamos en libertad. Estamos en libertad de no caer en cuestiones de hombres, de dejarnos dominar, de pensamientos aún de uno mismo, de que creo que si hago esto voy a ser mejor. Amén. Que si uso aquí, que si hago allá, voy a ser mejor delante de Dios. No. La fe es en el Mesías y caminar en el Espíritu. Amén. Buscando la justicia, buscando la verdad, buscando ser benignos y todas estas cosas, para que entonces contra eso no hay ley. Amén. Y poder ser libres también de los deseos y las pasiones de la carne. Amén, mis hermanos. Vamos a dejar allí, que el Señor nos ayude. Amén.